Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, usted me ha escuchado hablar muchas veces sobre los puntos importantes que yo he visto realizar a este gobierno de los llamados Kirchner, tanto en la primera presidencia, digo, en la de Néstor Kirchner, como en esta última presidencia de Cristina Kirchner. Pero llegó el momento, estando ya próximo al 10 de diciembre, cambio en la Cámara de Diputados, cambio en la Cámara de Senadores, cambio en la estructura de las provincias, que el gobierno empiece a pensar un poco, en primer lugar, en las provincias, porque es indudable que las provincias necesitan una mayor cantidad de dinero, que en definitiva les corresponde, que se les fue quitando a medida que iba pasando el tiempo, y que hoy se encuentran muy necesitadas, indudablemente, de esa plata que les pertenece y el gobierno se la fue quedando. Esto sería otra de las medidas positivas que el gobierno podría tomar. Pero mire, medidas positivas como el arreglo de la deuda externa, la liberación del Fondo Monetario Internacional y no depender más de ellos, no hacer más ajustes, no despedir más gente, no achicar más el Estado en cuanto al despido y a la pobreza argentina para solucionar los problemas con ellos que cada vez iban incrementando más. Una gran medida la liberación del Fondo Monetario Internacional, aunque nos haya salido más caro pagar intereses a Venezuela. Aún a pesar de eso, una gran medida. Fue más barato el interés más caro que lo que se le pagaba en forma más barata al Fondo Monetario Internacional. La inclusión de más de 2 millones de personas, más de 2.300.000 al sistema jubilatorio. La disminución de la desocupación se disminuyó muchísimo con respecto al 2001, 2002, 2003. Después se fue incrementando una vez más la desocupación en estos 2 últimos años y estamos volviendo a números dramáticos, pero que en definitiva siguen siendo menores a lo de aquel momento y habían llegado a ser muy inferiores, por cierto. La apertura de gran cantidad de empresas pymes. Estaba todo clausurado en la Argentina, todo se importaba con el 1 a 1. Aquí no había mano de obra, aquí no había empresas trabajando, se habilitaron muchísimas pymes en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia, que fue mucho mejor, lejos, infinitamente, es de lujo, comparada con las anteriores, que era vergonzoso. Defensa de los derechos humanos, otra de las grandes medidas. La apertura de todo para poder hacer justicia con un pasado que dejó secuelas indudablemente y todavía lo saben las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, la creación de uno de los canales de televisión de mayor jerarquía cultural y que además es visto, tiene buenos programas y es popular como el canal Encuentro, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, la estatización, es decir, vuelven al sistema de reparto las jubilaciones y los aportes de los jubilados, no más AFJP, no más negocios para unos pocos, la nacionalización de Aguas Argentinas, ayudó a romper el monopolio del fútbol, cosa que me pareció una excelente medida también, la ley de medios de audiovisuales, que se aprobó rápidamente como me parece que debió haberse aprobado, no había tiempo para más, no se le podía dar tiempo a los monopolios que manejan dinero, poder político, poder judicial y absolutamente todo. Si a ellos usted le da tiempo, pierde. Está bien que se hizo como se hizo, habrá que mejorarlo, habrá tiempo para mejorar esa ley. La ley de reforma política, esta sí, está a punto de salir, si la aprueban en el Senado, media sanción ya tiene, me parece que fue muy a las apuradas, hay cosas para mejorar muchísimo y esta sí, se podría haber conversado un poco más y se podrá conversar un poco más después del 10 de diciembre para hacer una ley de reforma política en serio, pero de todos modos tiene bastantes cosas positivas la nueva ley de esta reforma política, que en definitiva pareciera más una reforma de ley electoral que política en sí. 180 pesos de salario universal para todo el mundo, me parece absolutamente importantísima esta medida. Pero le falta más, le falta ir por los bancos, por los grandes negociados de los bancos, por los grandes negociados de algunas empresas que siguen ganando muchísima plata y pagando muy poco, por aquellas empresas que se llevan nuestra riqueza para afuera y no dejan absolutamente nada para el país. Le falta otorgar créditos para que más pequeñas y medianas empresas y empresas en serio puedan tener créditos baratos. Falta mucho todavía y falta por sobre todas las cosas la redistribución del dinero para que la pobreza empiece a bajar en serio.
Pero digo, todas estas cosas buenas que ha tenido el gobierno se pueden perder si se sigue manteniendo la corrupción metida dentro de la estructura política. Es extraordinario cómo el argentino puede soportar semejante cantidad de corrupción. No se puede vivir así. Todo esto bueno puede terminar absolutamente mal si la corrupción no se termina de una vez por todas, si no hay fehacientemente una inclinación a terminar con el robo, con los ladrones, con los que se van quedando con aquel dinero que no les pertenece. Lo de Aerolíneas Argentinas es muy bueno, si hay corrupción se convierte en muy malo. Lo de las AFJP es excelente, si hay corrupción en el medio se termina todo. Lo de el fútbol es extraordinario, si hay corrupción en el medio y negociados se termina absolutamente todo. Lo de las retenciones está bien, si esto sirve para que los campos se vayan vendiendo y lo vayan comprando amigos del gobierno, se termina todo. Es decir, la corrupción puede terminar con todo lo bueno que se hizo si no hay una decisión política. Y hay muchísima corrupción en el gobierno. El hecho más destacado es el último de Aníbal Fernández, que dejó pagando a más de medio gobierno, indudablemente, y quedó pagando él como jefe de gabinete. No puede Aníbal Fernández haber ignorado el ingreso de Wilson a la Casa de Gobierno 2 días después que lo encontraron entrando con $800.000 que venían al país en forma clandestina. Primero, no puede dejar de saberlo. Segundo, si lo supo y lo escondió es porque algo sucio había. Tercero, si defendió a muerte ante todos los medios que Wilson no había entrado a la Casa de Gobierno y ahora se descubre a través de una imagen del propio Canal 7 que sí estuvo, y sale él a reconocer que se equivocó. Más allá del reconocimiento, la realidad indica que tendría que renunciar. En esos niveles, estos errores garrafales, que son supuestamente como parte de una ignorancia, supuso él que ignoraba algo y en realidad la gente no cree que lo ignoraba, la gente cree que tapa un hecho indudablemente de corrupción. Y podría nombrar 1000 hechos más dentro del gobierno, Jaime, Debido, todas las denuncias que puede llegar a haber y las que va a haber cuando dejen el gobierno. Ahora, desde la oposición, Macri tiene la policía que ha marcado un récord. En primer lugar, igualó a la policía de la provincia de Buenos Aires, la peor policía, indudablemente, y todavía no funciona la metropolitana. Echaron al número 1, a Palacios, echaron a Chamorro y echaron al tercero de la cúpula de la policía metropolitana que todavía no empezó a funcionar. No hay policía en el mundo que sin haber entrado a funcionar hayan entrado a echar por corrupción jefe, subjefe, que después se convirtió en jefe, y a un tercero de la línea de mandos. No existe. Y Macri le quiere echar la culpa a otro y no tiene nadie más responsabilidad política que él. Y sin embargo, Montenegro, su ministro de Seguridad, sigue vigente. Esto es corrupción pura, indudablemente. Y por el lado del radicalismo, Cobos, que vuelve a la Unión Cívica Radical después de hechos de corrupción en la provincia que están mencionados y no investigados porque la prensa no investiga esos hechos, con varias licitaciones infrecuentes y mal hechas sobre pozos petroleros, pero además de eso, estando dentro del gobierno y jugando a favor del partido de la oposición. Al gobierno renunciará, cargo que le dio el pueblo hasta el 2011, para poder ser el principal candidato de la oposición en las próximas elecciones. Eso también marca un grado de corrupción que avala lo que después pasó con Colombi en Corrientes, que una vez que ganó con el aporte del radicalismo, se vuelca al kirchnerismo porque el gobierno nacional le da plata para que solucione los problemas de su provincia. Así, todo lo bueno que hizo el gobierno se pierde y se derrumba y seguiremos en un país sin rumbo. Por favor, la corrupción, tema de Estado, y de una vez por todas a dejarla de lado. La corrupción y la viveza criolla nos mató durante toda la historia a los argentinos. Hasta la próxima.